Imagina que tu novia, la más linda del barrio, con la que llevas saliendo desde primaria, te da tu banda por no tener ni en qué caerte muerto. Así que para tratar de recuperarla decides comprarte un coche, pero como ya mencionamos anteriormente eres un arrancao, así que apenas te alcanza para comprarte una carcachita por ahí del año 1900. Aún así, contra todo pronóstico, tú mismo te tienes fe y comienzas a acondicionar tu carcacha para que esté lo más representable posible. Y en una de esas, mientras te encuentras lijando la pintura, descubres una capa de oro debajo del color blanco, siendo así a donde quiera que raspas, por lo que para salir de dudas cortas un pedazo del escape y te vas a la compraventa solo para descubrir que ¡esto es oro! Sin más, ponte cómodo, de preferencia el sofá o la cama, y con tus palomitas en mano, porque esta extraordinaria historia está a punto de comenzar. Ya era hora. Esta extraña historia comienza con Midas, un señor imponente narrando una historia a su pequeño nieto Arthur para que pueda dormir. Antes de empezar con la historia, Midas le cuenta al pequeño que debido a sus negocios tendrá que marcharse por un largo tiempo, y a pesar de las insistencias del niño para acompañarlo, el hombre vuelve a repetir que esta vez será imposible llevarlo con él. Midas comienza a contarle la historia. Esta vez se trata de una historia nueva que jamás le había contado antes. Trata de 4 grandes familias de caballeros temibles, hombres sin miedo ni escrúpulos, que protegían una torre dorada con más de 1000 caballos a sus órdenes. En realidad estos caballeros eran Midas y 3 de las familias más grandes de la mafia rusa. Cuenta que un día un feroz dragón de dientes afilados, o sea la policía, fue por cada uno de los caballeros y los encerró bajo tierra. Así que para poder quitarse al dragón de encima fueron con el jefe supremo a cargo del dragón para que lo detuviera. En otras palabras, sobornaron al presidente, pero que aún así los 4 caballeros en jefe no se quedaron tranquilos y con temor a perderlo todo, reunieron todo el oro que tenían disponible y a escondidas de todos sus hombres, lo usaron para construir el caballo de oro más caro jamás antes visto. Y cuando el niño pregunta que a dónde había quedado ese caballo, el hombre dice que desapareció y que hoy en día ni siquiera el dragón puede encontrarlo. Dice que aquel caballo de oro permanece escondido a la espera de un verdadero caballero que lo saque a galopar. Tras esto el niño ya se había quedado dormido. Al salir de la habitación nos enteramos que había un centenar de militares esperándolo afuera para apresar a Midas. El hombre a cargo de la agencia de inteligencia rusa es el jefe Iván Ogurtsov, a quien Midas le da las gracias por haberlo dejado despedirse de su nieto. Al salir con el detenido, el oficial se dispone a retirarse con su nieto en brazos, un pequeño llamado Pavel, y si bien no me cabe en la cabeza el por qué tuvo que llevar a un niño a una operación policíaca, lo que sí llama la atención es que el niño se despide de Arthur, quien está viendo todo a través de la ventana. Algunos largos años después nos encontramos nuevamente con el pequeño Pavel, quien ya no es tan pequeño que digamos. El tipo está en una compraventa tratando de vender las medallas conmemorativas de su abuelo Ogurtsov, quien acababa de fallecer. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Pero a pesar de las insistencias del joven de que estas eran las medallas del héroe más grande que había parido la ciudad de Togliatti en Rusia, con más de 200 detenciones a todo lo largo de su carrera, el dueño de la compra-venta solo le ofrece 500 rublos. Bueno, para que me entiendan mejor, este sería el equivalente a no más de 5 máximo $6. Desesperado, el joven le comenta que su abuelo acababa de morir y que él no tenía ni en qué caerse muerto, con decirle que no sabía siquiera cómo le iba a pagar al cura para que le rece en el cementerio. Aún así el hombre continúa diciendo que ni loco dará más de 500 rublos. En esas, Pavel recibe un mensaje de su novia Paulina avisándole que el cura ya estaba en el cementerio, por lo que sin más sale corriendo del lugar. Por otro lado, el criminal de criminales, el gran Midas, también había muerto, por lo que volvemos a ver al pequeño Arthur, quien está en el aeropuerto tratando de que lo vuelvan a deportar a Ámsterdam. El chico dice que es el nieto de Midas, uno de los mafiosos más buscados en la historia de Rusia, y que si vuelve a su país natal está seguro que lo eliminarán, señalando a lo lejos a los hombres del clan Soprano, o sea, los hombres de su difunto abuelo, quienes están allí en busca de él. Pero para sorpresa del chico, el hombre a cargo le devuelve sus documentos mientras les da sus condolencias por la muerte de su abuelo, dejando en claro que también es parte de este imponente clan de matones. El chico se reúne con los miembros del clan, siendo recibido por un hombre con cara de pocos amigos llamado Chamray, quien de inmediato lo lleva al funeral de su abuelo que se estaba llevando a cabo. La trama deja apreciar claramente la majestuosidad del entierro de Midas, sarcófago hecho en caoba de la más alta calidad, con un interior en seda de terciopelo, flores por montones y un montón de personas de la alta alcurnia para despedir al difunto. Se nota que este carajo tenía mucho cuarto. Esperen un segundo, que este no es Pavel recogiendo una mísera flor. Chale, me humilló. En fin, al llegar al entierro, Arthur se encuentra con alguien llamado Calvo, quien le ordena a Chamray sacar a todas esas personas del lugar, afirmando que lo que había montado parecía un circo con payasos incluido. Por su parte, Pavel acababa de llegar al entierro del héroe de Togliatti, quien recibió más de 33 balas a lo largo de toda su carrera policíaca, y aún así en su entierro no habían más de 5 personas, incluidas el cura. Al llegar, su novia le dice que la misa hace rato que se acabó y que solo lo estaban esperando para que le pagara el dinero que le corresponde al sacerdote, así que Pavel, más desgranado
feo que una mata de molondrón seca. Llama al padre a un lado para darle cotorra y no pagarle nada. Sorprendido por el descaro del chico, el padre le dice como: tato mío, tú no me debes nada, afirmando que su abuelo Ogurtsov había sido un héroe que se merecía eso y más. Después de esto, Pavel comienza a despedirse de su abuelo, recordando sus grandes hazañas y que al igual que él espera llegar a ser tan bueno en su trabajo como lo fue el fallecido hombre. El chico continúa diciendo que ha estado pensando en abrir un nuevo negocio, pero en esas es interrumpido por Sas, el esposo de su tía Inca, quien le dice que han vuelto a reescribir el testamento del muerto y que es su tía quien se quedará con la casa y los pocos bienes que tenía su padre. Esto molesta mucho a Pavel, quien dice que él también es un pariente, y para darle más fuerzas a sus palabras, su novia dice que de ser así ellos estarán dispuestos a demandar y que sea la corte quien determine lo correspondiente a cada quien. Al escuchar esto, la pareja se pone nerviosa y le dicen al chico que todo era una broma, que ellos les van a entregar lo que le dejó su abuelo, y le entregan la llave de un viejo garaje abandonado en donde se supone se encuentra el auto Cayenne. Cayéndose a pedazos. Pavel sigue refunfuñando por la miseria que le están dejando, pero al final no le queda de otra que conformarse. ¿Es esto o simplemente no heredar nada? El chico corre detrás de su novia, quien luego de haber escuchado el veredicto de la herencia se había marchado del lugar. Al alcanzarla, esta le dice que quiere terminar su relación con él y que decidió decírselo hoy, pues porque según su lógica es mejor sufrir dos dolores en un solo día que sufrirlos en momentos separados. ¡Esta perra está loca! Al escuchar su explicación, Pavel se queda sin palabras y después de un rato le grita lo mucho que la ama, asegurando que el banco está a punto de aprobarle un préstamo para poner la imprenta que él tanto había soñado. Pero la mujer hace caso omiso a sus palabras y continúa su camino. De vuelta con Artur, vemos como también se está despidiendo de su abuelo. El chico arroja una tarjeta al ataúd mientras le reclama a su abuelo por no habérsela seguido pagando. En esas, una hermosa mujer llamada Griska se acerca también al ataúd y en voz baja le dice al chico que salga corriendo de ese lugar lo antes posible. Aunque antes de entrar en detalles son interrumpidos por Chamray, quien se acerca sigilosamente al sarcófago para cerrarlo. Mientras regresan a casa, Artur le pregunta al hombre si es que podría ayudarlo con la visa, que todo es tan simple como hacer que lo deporten y así poder volver a casa lo antes posible. Pero Chamray solo le dice que se relaje, que no hay nada que temer y que siempre y cuando esté a su lado nada le pasará. Al llegar a la antigua casa en donde vivía con su abuelo, el chico tiene terror a bajarse del coche y le implora a Chamray que por favor lo deje marcharse enseguida al aeropuerto. Pero este lo obliga a bajarse con frases como: ya deja de ser una pequeña niña cobarde, te dije que te protegeré. Ahora es cuando conocemos a Kira, la sirvienta del lugar, rebuscando cualquier objeto de valor en la antigua habitación del chico, quien por cierto la sorprende en el acto, aunque al final no le presta la mayor importancia. El chico está embobado con la belleza de la mujer, a quien le pregunta si es que acaso ella llegó a servirle a su abuelo antes de morir. La mujer responde que muy poco y se marcha del lugar, dejando al ñame de Artur hablando solo. En la siguiente escena nos volvemos a encontrar con Pavel. El chico está pegado al teléfono rogándole a Paulina que lo perdone por todo, que él es más que la nada y que ella tuvo toda la razón al dejarlo, pero que aún así no quiere perderla, afirmando que en honor a ella le pondrá su nombre a la imprenta que abrirá. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. Al llegar al antiguo garaje de su abuelo, el chico abre la deteriorada puerta para descubrir que efectivamente dentro se encontraba el antiguo coche que conducía el policía. Se trata de un Lada 21043, fabricado en el 1984. El chico entra al auto y se pone a jugar con la radio mientras recuerda con mucho cariño los momentos vividos con su abuelo, y cuando está tratando de encender el auto, un señor con escopeta en manos irrumpe en el garaje, ordenándole que salga del auto lo más rápido posible si es que no quiere que le haga un segundo agujero debajo del ombligo. Pavel trata de decirle que es el nieto de Ogurtsov, el dueño del garage. Aún así, el hombre lo continúa amenazando mientras grita que Ogurtsov nunca mencionó a un nieto. El chico sale del auto y en contra de sus instintos de supervivencia le dice al hombre que le dispare, ya que no tiene mucho por qué vivir, gritando que su novia lo había dejado, su abuelo estaba muerto y que el único carramplén que le dejó no quería ni encender. Al escuchar esto, el hombre pregunta que cómo murió su abuelo y Pavel responde que murió de un infarto al corazón, lo que sorprende mucho al sujeto, pues asegura que Ogurtsov estaba tan sano como un toro. El hombre se presenta como Pavilovich y dice que es el dueño del garage de al lado, además de que le dice que los autos son como las mujeres, les encanta que las saquen a pasear, y como el viejo Ogurtsov nunca movía su carcacha, de seguro mató la batería. El hombre dice que él podría arreglárselo por unos cuantos rublos, que sin duda se necesita una batería, gasolina y algún otro chequeo, a lo que Pavel con cara de duda vuelve a repetir su frase épica: loco, yo no tengo ni en qué caerme muerto. Pavel pregunta como cuánto más o menos se van para reparar el coche, a lo que el hombre responde que algunos 40,000 rublos, lo equivalente a $450. Al escuchar esto, el chico responde que porque no se lo arregla a crédito y que después de que venda el coche él regresará a pagarle. ¡Bárbaro!
El hombre acepta y ambos camaradas comienzan con las reparaciones de manera inmediata. Algunas horas han pasado y a pesar de que el auto no se la ha puesto nada fácil, el par de amigos logran encenderlo. Pavel está muy feliz y de inmediato le toma la fotografía para subirlo a Facebook Marketplace para venderlo. Pero el precio máximo que puede llegar a valer el auto son 40.000 rublos, justo la cantidad que le debe al anciano por las reparaciones. Al darse cuenta que se quedará sin un centavo, el chico comienza a gritar y patear el auto, mientras le da las gracias por nada a su difunto abuelo. Y si se preguntaban qué había sido de la vida de Artur, pues tranquilos que allá vamos. ¿Recuerdan que la última vez lo vimos con un cigarro en la mano en su antigua habitación de niño? Pues el chico recuerda que tenía un escondite secreto en donde guardaba todas sus pertenencias, pero para su sorpresa al revisar este lugar lo primero que encuentra es una pistola, la cual posiblemente haya sido colocada allí por su difunto abuelo Midas, además de que encuentra algunas fotografías y un pequeño radio de auriculares de esos que se usaban por allá por los 90. Así es como el chico coloca Bim Bom de Yailin, la más viral, y al ritmo del contagioso tema comienza a recorrer toda la propiedad, aunque no importa al lugar que llegar. La casa estaba repleta de matones que lo miraban como mosca en leche. Buscando estar solo se dirige a una especie de almacén abandonado al lado de la propiedad y cuando se dispone a relajarse es interrumpido por un sujeto mayor llamado Buba, quien le pregunta en dónde está su oro. El joven responde que no tiene la menor idea de a qué se refiere. Por consecuencia el hombre, en creencia que le estaba mintiendo, comienza a hablarlo. Artur grita que lo único que tiene de oro y de muy mala calidad es un diente, y cuando está a punto de perder el conocimiento, se nos revela que este hombre era uno de los jefes de las grandes 4 familias de mafiosos que acompañaban a su abuelo Midas, siendo calvo, y la cantante Griska los jefes de las otras 2 familias faltantes. La cara de decepción del sujeto se nota a leguas, aunque desaparece cuando escucha la voz de Chamray, que acababa de llegar en busca del chico, quien de inmediato le cuenta lo sucedido, y al contarle su descripción y que andaba en busca de un supuesto oro, Chamray comprende de inmediato lo que está sucediendo y le comenta al chico que lamentablemente ahora menos que nunca podrá marcharse de Rusia. El hombre comenta que hace unos 20 años atrás su abuelo Midas tomó el fondo de oro en común que tenían las 4 grandes familias de maleantes y que lo escondió en algún lugar, pero que hasta la fecha del 2025 nadie ha podido descubrir en dónde está, afirmando que por esta información fue que le metieron 5 disparos al corazón de su abuelo y que está seguro que el próximo será el chico. Al final le aconseja no confiar ni en su propia sombra. Artur no lo puede creer, pues siempre creyó que su abuelo había muerto de causas naturales. Chamray vuelve a decir que quizás el chico sea la única persona viva que sepa en dónde está el oro, a lo que Artur con cara de sorpresa dice que no veía a su abuelo desde que tenía 5 años y que aún este le haya dicho algo en ese entonces es imposible que lo recordará hoy en día, y mientras se está cagando del miedo le dice a Chamray que no lo vaya a dejar solo, pero este con toda la calma del mundo le da una botella de ron, le dice que se dé un petacazo y que no se preocupe por nada ya que él se encargará de solucionar el problema. Mientras que por su lado se encuentra Pavel desmantelando la patrulla para poder venderla, así que después de retirar las luces estroboscópicas, procede a con un papel de lija eliminar los logos policíacos de las puertas del coche. Pero para su sorpresa, mientras se encuentra en su labor, debajo de la pintura blanca del coche se encuentra una capa dorada, lo que llama mucho la atención de Pavel, así que toma un destornillador y comienza a quitar con más fuerza la pintura, estupefacto por lo que están viendo sus ojos. El chico continúa raspando el coche en partes diferentes y a donde quiera que hace un raspón el resultado es el mismo, una capa dorada debajo de la pintura blanca. Pavel está que no se aguanta de la felicidad, así que toma una lata de pintura aparentemente la más mala que encontró y vuelve a pintar los raspones que le había hecho al coche. Luego, y para comprobar su teoría, toma una sierra de mano y comienza a cortar una pequeña parte del escape para salir corriendo a la compraventa. Al llegar allá, el chico le comenta al sujeto que quiere saber si esa pieza es de oro. Al mirarla, el hombre pone cara de desprecio y dice que aunque fuera oro, debe tratarse de oro chatarra y que el precio de este es el más barato del mercado. Al escuchar esto, Pavel le dice que según el cartel de la pared tendría que pagarle 2.500 rublos por gramo, pero el comprador afirma que eso es solo para oro 9,99 o de 24 quilates, sin nada de impurezas, y que su pedazo de suciedad no parece ser de 24 quilates. El hombre toma una pequeña sierra y raspa un poco del material para después echarle una gota de ácido nítrico, mientras le explica al chico que según el color que tome el material será la calidad del oro. Si la pieza se pone verde oscura, es que tan solo es un baño de oro y que en realidad está fabricada en otro metal. En cambio, si se pone con un tono blanco, quiere decir que es de plata bañada de oro, y si no cambia de color, es porque es de oro auténtico. Después de unos minutos, el hombre confirma que se trata de oro auténtico, por lo que de inmediato le pregunta al chico que en dónde consiguió esa pieza, a lo que Pavel solo responde que en realidad solo lo había encontrado. El vendedor accede a pagarle 2.500 por gramo solo si promete traerle más. Pavel le deja su número mientras el hombre procede a pagarle 145.000 rublos en efectivo, un equivalente a $1.800. Pero lo que realmente llama la atención es que tan rápido como Pavel sale del establecimiento,
enfrentamiento, el chivato llama al mafioso Bubba, el mismo que estaba estrangulando al pobre de Arthur, para contarle que acaba de recibir una pieza de oro que le parece sospechosa. Por su lado, Pavel, como ya tiene 2 pesos en los bolsillos y como todo hombre arrastrado que se respeta, vuelve a ir en busca de Paulina, quien al verlo simplemente lo ignora para después gritarle que ella ya no está en seguir en lo mismo. El chico corre a alcanzarla para decirle que su vida a su lado cambiará, que ahora es el dueño de un coche literalmente hecho en oro y que de ahora en adelante vivirán como reyes. La chica lo mira con cara incrédula y le dice que su comportamiento es vergonzoso, que debería valorarse un poquito más. Así que para demostrarle que no está fanfarroneando, Pavel saca la verdadera paca que le acababan de entregar en la compra-venta para presumirle a la chica, quien al ver el dinero se sube al automóvil, pues si bien aún duda de que el auto sea de oro, de lo que sí está segura es que el dinero en las manos del chico era real. Eso lo explica todo. Por otro lado, Chan-Rai, Calvo y la bellísima Griska se reúnen con alguien que parece ser la cabeza superior por encima del clan Soprano, o sea el clan de Midas. El hombre habla un poco sobre lo triste que ha sido la pérdida de Midas, mientras dice que deben elegir cuál será su próximo sucesor. En ese momento Chan-Rai lo interrumpe para decirle que Midas era como un padre para él, y que como era él quien se encargaba de hacer todos los trabajos por orden de Midas, está seguro de que él es el indicado para llenar los zapatos de su antiguo jefe, además de que es alguien sin familia, por lo que sus enemigos no tendrán nada con que chantajearlo jamás. Pero Calvo le corta todo el rollo afirmando que el único que se quedará con todo lo que era de Midas es él, por lo que Chan-Rai le dice al jefe que él sabe en dónde está el oro, o más bien sabe cuál es la persona que podría saber cómo encontrarlo, refiriéndose claramente al joven Arthur. El hombre detrás de la pantalla pregunta si es que acaso no lo habían encontrado hace 20 años atrás. Calvo trata de callarle la boca a Chan-Rai, pero es reprendido por el sujeto detrás del televisor. Chan-Rai continúa diciendo que está dispuesto a traerle el oro de vuelta, siempre y cuando prometa hacerlo el jefe absoluto del clan Soprano, trato que el hombre acepta. En ese preciso momento a la habitación entra Arthur matado de un humo, sabrá Dios qué más tenía esa botella, apuntándole a Calvo por supuestamente ser el cabecilla intelectual de la muerte de su abuelo, aunque esto no pasa a mayores gracias a Chan-Rai, quien lo detiene con facilidad. Algunas horas han pasado y vemos a un par de matones discutiendo en un auto cuál es el mejor plan para entrar a la casa, eliminar a Chan-Rai y luego a Griska, todo con la única finalidad de llevarse a Arthur con ella. Y para sorpresa de todos nosotros, el hombre a cargo de este par de idiotas no era otro que Calvo, quien ya está haciendo planes para deshacerse de la competencia y poder usar a Arthur para encontrar el oro. Pero al mismo tiempo en que Calvo llevaba a cabo su plan, se encontraba Griska en lo mismo, ordenándole a una de sus sicarias el ir por Arthur antes de que cualquier otro lo hiciera. Y antes de marcharse le deja saber a la mujer que si no cumplía con la misión encomendada le tocaba murición a ella. Mientras que Arthur está en serios problemas, por su parte Pavel y su novia la interesada se encuentran disfrutando de la buena vida. Y cuando en el supermercado la cajera le dice que ese vino que la chica acababa de traer era muy caro, Pavel, lleno de arrogancia, le ordena ir por 2 botellas más del mismo vino. Admiro a los soldados con iniciativa. Todo se ha vuelto un derroche de dinero. Comprando perfumes, ropa o simple comida, la pareja se asegura de elegir siempre lo más costoso. En la noche de ese mismo día, Paulina le pregunta qué tanto dinero aún le queda, porque ella quiere aún mucho más. Y Pavel, tocando el auto, le dice que no tiene de qué preocuparse, pues dinero es lo que le sobra y de a montones, para luego ponerse a dar un discurso de superación para sorprender a la chica, quien ya hacía rato que estaba dormida, por lo que sin más decide llevarla a casa. Después de dejar a su chica, Pavel se dirige a casa de su tía para pagarle hasta el último centavo que le debía por el alquiler. El marido de la mujer no puede creer que este bueno para nada haya encontrado dinero, a lo que Pavel responde que los hombres exitosos son aquellos que sencillamente tienen la capacidad de esperar su momento. Pero al bajar las escaleras, el chico se tropieza con un grupo armado hasta los dientes que está ingresando al edificio. Detrás de bambalinas, Pavel observa que llevan entrecogido al dueño de la compra-venta y que la dirección que le está dando a los matones no es otra que la suya, por lo que con par de virutas de mierda en sus pantalones decide salir de allí lo más rápido y sigilosamente humana posible, mientras que al no encontrarlo los hombres llegan a casa de su tía. Después de esto volvemos con el pobre de Arthur, quien está atado a una silla y siendo golpeado por Chan-Rai mientras le pregunta a dónde está el oro. El chico dice que no tiene ni la más mínima idea de en dónde puede estar. ¿Cómo podría saberlo si incluso fuiste tú la primera persona que me habló al respecto?, dice Arthur aterrorizado. Tras esto, Chan-Rai le comenta que tiene 2 maneras para ir a acompañar a su abuelo el difunto Midas. Una es muy rápida y sin dolor, pero que la otra será una verdadera tortura y que todo dependerá de sus próximas respuestas. Mientras que de inmediato con una pinza le el dedo pequeño del pie como una pequeña muestra de que no está jugando, el chico grita de dolor, aunque para su buena suerte cuando Chan-Rai se preparaba para seguir haciéndole diabluras, es golpeado por el diario que había enviado Griska, quien rápidamente desata al chico para llevárselo, y cuando el matón enviado por Calvo intenta eliminarla, esta lo neutraliza sin ningún problema para luego tomar su arma. Pero Arthur, quien ya no confía en nadie, solo está pensando en salir de allí lo más rápido posible, y a pesar de la insistencia de la chica para que vaya con ella, simplemente se arroja al agua, escapando por el momento de la
las garras del grupo de matones. En cambio Pavel, quien viene en su auto como Honda que lleva el diablo tratando de escapar de las personas que lo buscan, en esa se pone a escuchar las estaciones policíacas para ver si informan algo que le dé una pista de lo que está sucediendo, y sin darse cuenta termina arrollando a Arthur, que acababa de meterse delante pidiendo auxilio. Y en este punto de la trama creo que vale la pena aclarar lo sucedido. Arthur sí sabe en dónde está el oro de los mafiosos, solo que no lo recuerda, ya que al principio de la película, cuando su abuelo Midas le estaba contando el cuento de las 4 familias de caballeros que habían sido encerrados, cuando el hombre comenta que tomaron todo el oro y construyeron el caballo más caro jamás antes visto, se refería al automóvil, el cual de alguna manera quedó en manos de su enemigo mortal, el capitán Oburzo. Ahora los nietos de este par de enemigos acaban de encontrarse. ¿Qué será lo que sucederá? Amigos míos, si les gustaría que subiera las partes siguientes de esta increíble y fantástica historia, en donde veremos las razones por la cual Paulina y su madre decidieron traicionar y encarcelar a Pavel. Y si será que después de esto, nuestro amigo seguirá enamorado de esta chica. Además de que me mata la duda por saber si realmente lograrán escapar de este grupo de maleantes que están dispuestos a acabar con quien sea solo para recuperar su oro. Si quieres enterarte de esto y mucho más, solo tienes que dejármelo saber allá abajo en la caja de comentarios y de inmediato me pongo a trabajar en los siguientes episodios. Y claro que si este video fue de tu agrado, sería bueno que dejaras tu apreciado like y por supuesto que te suscribieras al canal para más contenido, igual de buenos como este par de videos que te estaré dejando de este lado izquierdo de tu pantalla. Te recuerdo que mi nombre es Joshua y esto fue Breve Click. Ahora me quito el sombrero. Una leyenda frente a otra.